Puedo hablar de ahí, Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Dalma. Hola, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Están todos bien? Sí, profe. Qué suerte, yo también. Qué bueno. ¿Cómo está yendo con el trabajo? Bien, profe. Ahora estaba leyendo lo que envió en la plataforma. Sí, cualquier cosa me tienen que consultar nomás. Yo voy a ir alzando algunas presentaciones sobre cada una de ellas para que ustedes puedan acceder a eso. Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuánto estamos? Poquito, esperamos un poquito más. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la célula. Creo que ya podemos empezar. ¿Qué dice? ¿No esperamos un poquito más? Empezamos nomás ya, profe. Digo yo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco lo que es la célula. Entonces, la célula es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos y contiene todos los elementos para mantener los procesos vitales de la vida. Así como dice vitales, nosotros, por ejemplo, siempre decimos signos vitales. ¿Cuáles son esos? Todo lo que nosotros podemos considerar de que esa persona está viva. Eh, son seres humanos, animales y vegetales, ¿verdad? Nosotros sabemos que las plantas
también crecen, o si no, no tendríamos que podar y eso, ¿verdad? Ahora que llega la época de hacerlo. Nosotros le cortamos a las plantas y vuelven a crecer, ¿verdad? A diferencia de los seres humanos que tenemos un crecimiento hasta cierta edad y ahí nos estancamos, ¿verdad? Entonces, por eso habla de que la célula es la unidad más pequeña del ser humano. Se ve únicamente microscópicamente. No podemos ver a simple vista como los huesos, como los tejidos, las venas, las arterias. Nosotros podemos mirar eso macroscópicamente. Sin embargo, la célula tenemos que mirar en un microscopio porque no vamos a poder visualizar eso. Entonces, ese es un poco el estudio de hoy. Y algunas de ustedes tienen lo que es la célula como tarea. Entonces, ahí, digo esto porque algunas me preguntaron, es decir, que vamos a repetir, pero hay que tomar en cuenta de que lo que nosotros estamos hablando acá es muy básico y por más que nosotros hoy hablemos de la célula, ustedes le van a aumentar un poquito más, ¿verdad? De lo que es concepto, de lo que es las funciones y van a ser un poco más, van a ahondar un poco más, ¿verdad? Lo que es el significado de eso, lo que es el concepto y las funciones. Porque nosotros para hablar de las células no vamos a poder hacerlo en una ni dos clases, porque es muy amplio. Entonces, si a alguien le tocó trabajar sobre la célula, le va a aumentar un poco más todos los conceptos en todas las partes, lo que dice en el trabajo, ¿verdad? Pueden poner ejemplos. Y así como yo estoy haciendo, hacen un pequeño videíto, ¿verdad? Y hacen la defensa de su trabajo. Entonces, después seguramente vamos a ir viendo estrategias, cómo vamos a hacer si es que continuamos con la cuarentena, cómo vamos a hacer para rendir, ¿verdad? Entonces, la definición un poquito de lo que es la célula contiene una organización molecular, dice, y sistemas bioquímicos que hace que son capaces de almacenar la información genética y traducir esa información en síntesis de moléculas que forman las células. Las células son miles y millones, ¿verdad? Cada parte de nuestro organismo consta de las células. Cada parte de nuestro organismo tiene una célula diferente en su estructura, en su tamaño. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las células, vamos a decir la forma, alargadas, estrelladas, redondeadas, de acuerdo a qué lugar, a qué parte de nuestro organismo está haciendo funcionar esa célula. Entonces, también lo que hace es producir la energía para llevar a cabo esta actividad a partir de los nutrientes que nosotros recibimos, ¿verdad? Con nuestra alimentación, los líquidos, las actividades, ¿verdad? Todo eso forman parte y la célula es lo que capta todo eso y luego distribuye a toda y cada una de las partes del organismo, como así también desecha lo que no va a utilizar. Entonces, por eso nuestro organismo tiene, ¿verdad?
equilibrio, dice hidroelectrolítico. Tiene que haber un equilibrio entre la ingesta, por ejemplo, ¿verdad? Y el desecho. Yo no puedo, por ejemplo, tomar un líquido o nutrirme y no eliminar, ¿verdad? Es imposible de sobrevivir así. Como también si eliminamos más líquido de lo que tomamos, ¿qué se produce? A ver, ¿qué hay cuando nosotros eliminamos más líquido de lo que debemos? Quiero escucharle un poquitito. ¿Alguien me puede responder qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona... Una deshidratación puede ser. Muy bien, una deshidratación. ¿Por qué ocurre la deshidratación? Porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Entonces estamos eliminando líquido mayor a la ingesta que tiene nuestro organismo. Entonces, todo eso es lo que hace las células, ¿verdad? Y también reproducirse pasando a su progenitor toda la información. Eso sí que es más hermoso todavía. La función de la célula. Por ahí viene que muchas veces hablamos, ¿verdad? De los ojos verdes, ojos azules, ojos marrones, ojos negros, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la información que pasa a través del ADN. El ADN, ¿alguien me puede decir qué significa el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Muy bien, muy bien. Ácido desoxirribonucleico, muy bien. Entonces, ese es el encargado de pasar la información genética. O sea que no es de onda, ¿verdad? Que alguien, qué sé yo, viene con ojos verdes, ojos azules, no es porque la naturaleza nomás de por sí dice, a este le voy a dar este color de ojo, este color de pelo, sino eso ya está enmarcado por la genética, ¿verdad? Por eso que es importante estudiarle un poquito a las células. No se, tienen que aprender bien porque ustedes después van a tener seguramente en química, ¿verdad? O química es la materia que ustedes tienen, o biología, con la doctora Talavera. Sí. En esa asignatura también ustedes tienen gran parte de lo que es la célula. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el concepto. Es la unidad más sencilla que ya hablamos en la definición, ¿verdad? Simple, que presenta todos los seres vivos. La célula tiene una estructura, así como el cuerpo humano, ¿verdad? Tiene una estructura, por eso dice es estructural, es funcional, porque cada una de ellas cumple una función determinada, y genética, por lo que ya hablamos. La genética es porque lleva, ¿verdad?, la información necesaria para que aquella persona tenga esas características definidas con el cual vino al mundo, ¿verdad? Desde la concepción. Por eso habla que las células son procariota y eucariota. La procariota no tiene un núcleo definido. Ejemplo, ¿verdad? En ella las bacterias, por ejemplo. Sin embargo, la eucariótica tiene un núcleo definido y también la célula animal y vegetal, del cual también entramos nosotros, ¿verdad? Célula animal por la capacidad de nutrirse, de reproducirse,
y de relación, ¿verdad? Entonces, todas esas características tiene. Vamos a ver un poquito la función. Así como les dije, las funciones son diferentes de acuerdo a las células que produce la movilidad, la nutrición, la eliminación, la ingesta, las funciones de la información, ¿verdad? Entonces tenemos acá la célula, es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma 3 funciones esenciales, aparte de todas las que hacen. Por ejemplo, el de nutrición, el de relación y el de reproducción. Algunos organismos microscópicos como las bacterias, los protozoos, son unicelulares, lo que significa que están formados por una sola célula. Las partes de una célula, por ejemplo, son la membrana, el citoplasma, son los orgánulos que rodean a la célula y protege del medio externo, es decir, que de la temperatura. Tenemos, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Entonces, aguantamos hasta cierto grado la temperatura, tanto frío como caliente. Así como ya les había mencionado, un ratito acá, creo que están todos. Entonces también la función de la célula es un poco, ¿verdad? Protegernos. Sabemos nosotros que hasta cierta temperatura nuestro organismo soporta, ¿verdad? Cuando hace frío tenemos que abrigarnos. Hasta cierto grado de temperatura frío podemos soportar. La misma cosa con el calor. Hasta cierto grado podemos aguantar, pero después ya necesitamos una sombra, un ventilador, ¿verdad? Entonces todo eso hace parte de la célula. Los tipos de células. Existen muchos tipos de células, así como le estaba hablando, de acuerdo a la función que desempeña, de acuerdo a la zona donde se encuentra. Tiene funciones diferentes, características diferentes, ¿verdad? Se habla de aproximadamente 200 modalidades, pero se habla de millones y billones de células que contiene un organismo, ¿verdad? Y cumplen cada una, como estamos viendo, ¿verdad? Funciones diferentes. Las células pueden distinguirse, por eso dice, según su tamaño, según su forma, según su estructura, ya sea interna, ya sea externa. Pueden ser alargadas, hay células muy pequeñas, y hay otras que son alargadas, puede tener hasta 1 metro, ¿verdad? Acuérdense que es el que lleva la información, lleva a lugares a veces muy alejados del cuerpo. Por ejemplo, si a mí me pincha una aguja en el dedo, ¿qué es lo que yo voy a sentir si me pincho con la aguja? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que voy a sentir cuando
Me pincho con una aguja. ¿Ustedes no se aplicaron la vacuna todavía? Dolor, o sea, mínimo, pero Dolor, muy bien. Voy a sentir dolor. Pero ¿qué pasó con ese pinchazo? Las células son las encargadas de llevar esa información. Imagínense, yo me pinché en el dedo o en la nalga o en el muslo, en el brazo donde me puse una vacuna y la célula es la que lleva esa información hasta el cerebro, ¿verdad? Donde el cerebro emite la respuesta de esa información. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a responder? Va a haber dolor. Y eso es lo que yo siento. Imagínense con qué rapidez trabaja eso. Lleva la información y trae la respuesta. Porque automáticamente cuando me pincho yo ya tengo esa respuesta, ¿verdad? Entonces, no tuvieron ni un problema con la vacuna. No tienen miedo o tienen miedo para pincharse. No, no, miedo no. no. Menos mal, porque después ustedes van a aplicar también. Bueno, entonces esa es un poco la función, imagínense por eso, cuando la función de esa célula es transmitir, llevar la información hasta el cerebro y volver a traer la respuesta que nos da el cerebro, ese tiene que doler, ¿verdad? ¿Con qué rapidez actúa? Por eso estas células son, dice, alargadas y solamente podemos verle microscópicamente. Acá por eso le puse, ¿verdad? Tipos de células humanas, dice. Por ejemplo, los glóbulos rojos. ¿Dónde se encuentran los glóbulos rojos? En la sangre, En la sangre, muy bien. ¿Qué más encontramos en la sangre? los glóbulos blancos, Los glóbulos blancos, muy bien. En la sangre encontramos, ¿verdad? Los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, hematíes, miles de componentes, ¿verdad? Entonces, por eso habla de las células de los glóbulos rojos. Ahí tenemos redondeados. La célula del óvulo, las células óseas, es medio estrellada. Imagínense la función que cumple ahí dentro del hueso. El soporte de todo el organismo y toda la estructura que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las células epiteliales. Tenemos donde están los músculos, ¿verdad? Las células musculares. Y ahí vemos más o menos ciertas características de los tipos de células. Las neuronas, por ejemplo, es el que lleva la información. Ahí le vemos que es alargada, es estrellada, tiene varias formas. Tenemos el espermatozoide, ¿verdad? Que también toda y cada una de ellas tienen células, que tienen cada uno una función determinada dentro del organismo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? No, profe. No, ¿Está profe. bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Yo le puse algunas figuras para tratar, ¿verdad?, de tipos de células del cuerpo humano. Algunas de ellas, ¿verdad? Las células del cartílago, las células adiposas, las células nerviosas, las células óseas, las células secretoras,
¿Dónde, por ejemplo, tenemos las células secretoras? ¿Dónde les parece que podemos tener? En el tórax. Seguramente alguien tiene algún trabajo, ¿verdad? Sobre las glándulas de secreción interna, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, los ovarios, tenemos los que segregan las hormonas masculinas, las hormonas femeninas. Por eso es cuando la mujer entra en etapa igual del varón, ¿verdad? De la menopausia o de la andropausia, modifica muchas cosas dentro de la funcionalidad del organismo. Vamos a ir viendo eso. Deja muchas secuelas. ¿Por qué? Porque la producción de esa hormona le sirve al organismo para otras funciones. Y cuando deja de producir esa hormona, que es una glándula de secreción, ¿verdad? Interna, muchas cosas se modifican. De ahí viene la famosa osteoporosis, ¿verdad? Que es la descalcificación y muchos otros problemas que acarrea, ¿verdad? Estas células secretoras. Tenemos, por ejemplo, la saliva, que se produce de una glándula y tiene funciones dentro de la masticación. Es el que ayuda, ¿verdad? al alimento a formarse, los bolos alimenticios para poder deglutir con la masticación. La saliva es lo que nos ayuda a pronunciar las palabras, a estar húmeda la mucosa bucal, ¿verdad? Entonces, todas esas células tienen una importancia vital para el organismo. Células secretoras. Gracias a ello, segrega, ¿verdad? Las hormonas de las glándulas tiroideas, de las glándulas suprarrenales. Cada una tiene una función que cumplir. Por eso les pasé ese trabajo así, así como ustedes pidieron, ¿verdad? Que querían que sea individual. Entonces, como esto es muy amplio, nosotros no vamos a terminar este semestre y vamos a continuar seguramente el siguiente. Y bueno, si es que termina la cuarentena y podamos ya realizar, vamos a ir en el laboratorio a ver algunas cosas para poder aprender mejor, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante la función que cumple cada una de las células. Las células del cartílago, ¿dónde, por ejemplo, tenemos cartílago? Quiero escuchar un poquito, una ayudita. En la nariz, En la nariz, a ver, otro lado. en la oreja, Las articulaciones. Sí, sí. Entonces ahí se encuentran esas células del cartílago, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las células nerviosas. Las células nerviosas se encuentran distribuidas dentro del organismo y así como son los que llevan también la información, ¿verdad? La irritabilidad, la sensibilidad. Ustedes saben que el organismo tiene miles, por eso dice pluricelulares, porque son muchísimas células que trabajan en equipo también, ¿verdad? Para que cada una de las partes cumpla la función para que el organismo tenga, ¿verdad? Las funciones vitales, para que se mantenga. Bueno, entonces también habla, ¿verdad?, de que cuanto más complejo el organismo, más células debe tener para poder hacer
frente a las múltiples demandas, a las diversidades, ¿verdad? Del organismo, porque el organismo humano tiene múltiples demandas, dice, de acuerdo a las funciones que uno realiza. Porque, ¿qué es lo que hace el organismo humano? A ver un poco, ¿qué podemos decir? Dice, a las múltiples demandas de las funciones. ¿A qué, por ejemplo, se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las múltiples demandas del organismo? Es como, por ejemplo, una construcción, una obra. Se va a hacer, ¿verdad? Y esa construcción debe tener varios funcionarios que estén trabajando en equipo y en diferentes cosas, ¿verdad? Y así también son las células. Cada célula cumple una función determinada dentro del organismo. Entonces, hay un tipo de célula que está dentro de todo lo que es la parte ósea. Entonces, le ayuda a que se forme, que permanezca la parte dura, la parte ósea, y que se pueda unir después con todo lo que es la articulación, a través de la articulación con otras células, la célula de los músculos, ¿verdad? Que rodea el hueso y se pueda unir y podamos realizar la movilidad correspondiente. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, acuérdense que está formado por células. Cada célula son diferentes de acuerdo a la función que le toque desempeñar, de acuerdo a la estructura, ¿verdad? De acuerdo a la ubicación, al sitio donde está ubicado. Entonces tenemos que ir estudiándole a las células, ¿verdad? En las diferentes funciones y en los diferentes sitios donde se ubican. Las células son las unidades de vida con capacidad de reproducirse por sí mismas y las más pequeñas que existen. Hablamos, ¿verdad?, que a la célula le podemos solamente ver microscópicamente. Y eso es lo que después vamos a ir haciendo en los talleres, ¿verdad?, en el laboratorio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es toda la parte teórica y después nosotros vamos a mirar en el microscopio qué es lo que vemos, ¿verdad?, dentro de la sangre, por ejemplo, y ahí vamos a ir visualizando todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, todos los seres vivos estamos compuestos de células. El más pequeño, el más de acuerdo a la función que desempeñe, ¿verdad? Puede ser un poco más grande, un poco más larga. Los humanos tenemos alrededor de 200 tipos de células diferentes, dice. Pero también hablamos de millones y billones de células y que cada tipo de célula distingue a los otros por su tamaño, por su distribución, por su estructura. Entonces ahí también el alumno que tenga como trabajo la célula puede ir hablando de todos estos tipos que nosotros ahora le estamos citando nada más por el tiempo que tenemos. Pero igualmente yo le voy a ir subiendo así un PowerPoint o no sé, en forma de video para que ustedes vayan viendo todas estas partes, ¿verdad? La forma de las células, el tamaño, son pequeñísimos, ¿verdad? Milésimos. Y la distribución de la estructura interna, cómo se van ubicando, la función que desempeña cada uno de ellos.
las células de forma alargada, dónde está ubicado, qué función cumple, las células estrelladas, en qué sitio, en qué zona del cuerpo está ubicado, cuál es la función que desempeña. Podemos hablar de todo ese tipo de células, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? O si quieren agregar algo. ¿No tienen ni una pregunta? No, profe. No, profe. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, profe. Acá también yo ya les expliqué, ¿verdad? De que el físico, por ejemplo, una persona, o la estructura, el color de pelo, el color de ojo, no es de la naturaleza propia, sino va ligado a las funciones diferentes en cada tipo celular. Ustedes seguramente conocen, escucharon, estudiaron de que la gente dice, mira un poco, es igual a la abuela, tiene ojos azules igual que la abuela, porque ahí va la parte genética, ¿verdad? Las células del intestino tienen una superficie muy amplia y en el área más para absorber nutrientes. Ustedes saben que el intestino delgado, cuántos metros tiene, el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, es para absorber mejor los nutrientes y luego eso se va desechando los nutrientes que ya se tomó toda la parte que le va a beneficiar al organismo y el resto se va desechando justamente a través del intestino, convirtiéndolo en heces, ¿verdad? Y va eso saliendo después a través del peristaltismo, que vamos a ir nosotros estudiando toda esa parte también. Por ejemplo, las células cardíacas, como requieren mucha energía, tiene más, ¿verdad? Células mitocondrias, la parte de la célula que es encargada de generar energía. Me gustaría escucharle un poco a ver por qué habla que las células cardíacas requiere de la energía. ¿Por qué les parece? Porque el corazón, ¿verdad? Tiene que estar trabajando, trabaja de vez en cuando, tiene que trabajar siempre. Siempre, profe. Sí, ¿verdad? Y hablamos en la clase anterior también de los estudios complementarios en la parte de funcionamiento del organismo y ahí hablábamos de la electricidad, ¿verdad? De la parte eléctrica del corazón, que es por eso también cuando no funciona bien, ustedes saben que se le pone el marcapaso. Entonces, como el corazón tiene que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, requiere, ¿verdad?, de que la célula es la encargada de generar energía, dice. Entonces tiene que tener mucha energía que tiene que ir produciendo para que esta función, porque la función del corazón es vital, pueda mantenerse en estado, ¿verdad?, de vitalidad. Entonces, en ese caso, las células cardíacas, acá ya va otro tipo de célula y otra es la función como del hueso, como las células nerviosas,
como las células de la piel, las células adiposas, ¿verdad? Entonces, las células cardíacas tienen otra forma y otra función. Las células del sistema nervioso, las neuronas tienen la capacidad de transmitir rápidamente la información a zonas muy alejadas del cuerpo y pueden llegar a tener extensiones hasta 1 metro de longitud, dice. Acá hablamos, ¿verdad?, de justamente cuando nos pinchamos con una aguja, por ejemplo, y es la célula nerviosa la que lleva la información y trae una respuesta que sería, por ejemplo, el dolor, ¿verdad? Las funciones de relación son aquellas que permiten a la célula recoger la información del medio en forma de señales, de estímulo y responder a ellos adecuadamente. Se puede afirmar que son las funciones que confieren a las células de sensibilidad, su sensibilidad e irritabilidad. Entonces, esas son las funciones de relación, ¿verdad? Y las células nerviosas. De repente, si me pueden ayudar, llega a los 40 minutos y te cortan, ¿verdad? Para mí que es ilimitado ahora, profe. Sí, pero la vez pasada, una vez nomás te da ilimitado, dice. Ah, ¿O no? porque ahora ya pasó los 40 minutos. Ahora empezamos y 30. Sí. Sí. Bueno, si por ahí se corta, entonces ya yo les voy a alzar y los trabajos ya tenemos distribuidos, no hay ninguna duda. Sobre los trabajos que alcé, no hay ni una duda. Profe, eso tenemos que hacer en video, ¿verdad? Y alzar a la plataforma. Sí, Y nada más en video, o sea, en documento no vamos a alzar nada. no, en Word van a presentar. Hay un documento que van a hacer en Word, por ejemplo, qué sé yo, la O sea, célula. a mí me toca el aparato locomotor y tengo que alzar toda la información de ese con un video más. Sí, con un video más, sí. La información va a tener, ¿verdad?, una pequeña introducción, el desarrollo de lo que es ese, las características, las funciones, la ubicación, la importancia. Y luego cuando me hablan de todo eso, la conclusión y la bibliografía, ¿verdad? Yo les alcé también un material de lectura, que en ese está todo lo que todo el trabajo, ¿verdad? Y posterior a eso, de ese trabajo que ustedes van a alzar en Word, van a hacer otra vez como una defensa de ese trabajo. Entonces ahí es con un pequeño videíto, no más de 10 minutos, ¿verdad? O 5, que lo que ustedes consideran, con tal de que dentro de ella me explique un poco el trabajo realizado. Lo que yo Porque no sé si es que en la plataforma se puede alzar dos, porque tengo que alzar el documento, o sea, las informaciones y también el video. bueno, Sí, y vamos a Y yo no preguntar. sé yo no sé, para mí que solo se puede alzar uno, o sea, el documento Word y el video, no sé cómo pasar. Y O voy te a pasamos preguntar. ese al WhatsApp, o eso El te video no se pasamos puede al hacer en WhatsApp. forma de link. ¿En No le forma de escuché. qué? ¿Eh? Link. No te Oh, podemos pasar el video por WhatsApp. Sí, pueden pasarme. Yo solamente a modo de que quede alguna evidencia, porque no sé, ¿verdad? Pero me pueden pasar y si yo puedo alzar o
No hay problema, me pueden pasar y yo voy guardando eso para, por ahí si me piden, entonces yo voy a tener eso. Entonces, en la plataforma alzamos el trabajo y te pasamos por WhatsApp el video. Sí, Ok. está. Sí, profe. Ya pasó por él. ¿Mm? Bueno, entonces, está claro sobre los trabajos que van a... Yo también de paso voy a consultar un poco, ¿verdad? Entonces, la función de reproducción consiste que a partir de la célula progenitora se originan 2 o más descendientes. Es un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel del material genético de la célula madre. Por eso también acá les puse, ¿verdad? De lo que era la mitosis y los cromosomas. La bipartición, ¿cómo se produce? Una célula, después se va y se forma, ¿verdad? Se parte en 2 y acá en uno ya les ve ustedes que ya, por eso dice bipartición. Se parte y forman 2. Acá también les puse un dibujito, ¿verdad? En cuanto a la gemación, cómo se produce a partir de una célula y cómo va partiéndose. Después, en el otro, también la esporulación, y ustedes les puse acá una fotito, ¿verdad? El proceso un poco como es, hasta que vaya quedándose de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí habla un poco de lo que es la mitosis, que comienza tras la autoduplicación del ácido desoxirribonucleico durante la interfase, en la cual cada una de ellas, ¿verdad? Forman cada cromátida una copia su información a otra cromátida hermana. De modo que cada cromosoma queda formado por 2 cromátidas, donde es el que les mostré, ¿verdad? Y consta de una serie de fases otra vez. O sea que el trabajo es muy extenso cuando vamos a ir hablando de cada uno. Por eso también, así como les pasé el trabajo, y después eso vamos a consolidar de manera que todos puedan tener ese trabajo. No sé cómo podemos preparar un solo material de estudio o ustedes, vamos a ver cómo vamos a ir haciendo de manera a que todos accedan al trabajo de todos, ¿verdad? Entonces también dentro de esto tenemos lo que es la célula, dentro del trabajo de ustedes. Consta de una serie de fases, dice sucesiva. El primero es la profase, que cada cromosoma se dispone en el centro de la célula y desaparece la membrana nuclear. En la segunda fase, en la metafase, aparece el uso micótico formado por unos filamentos donde se insertan en el centro una placa media, dice que son los cromosomas por sus centrómeros. Esto es lo que yo creo que sería interesante, ¿verdad? De pasarle pero ustedes me están diciendo que yo no puedo subir los videitos de estos, por ejemplo. O ustedes No, profe,
La compañera estaba diciendo que no se puede alzar a la vez el documento y el video, o solo se puede uno. Ah, ya. Creo Entonces que vos, sí, el profesor José Félix alzó el video y alzó también documentos. Entonces yo voy a consultar y yo les voy a avisar en el grupo, ¿verdad? Qué es lo que les voy alzando. Voy a avisarle, así ustedes tienen más materiales, ¿verdad? De estudio y de información. Y en la tercera fase, la anafase, las dos cromáticas de cada cromosoma se separan otra vez y se van cada una deslizándose al polo opuesto de la célula. Y en el cuarto, en la telofase, desaparece el uso y se forman las nuevas membranas nucleares. Esto se divide el citoplasma y forman así dos células hijas idénticas a la célula madre, ¿verdad? Entonces, para mí sería lo ideal, ¿verdad? Un videíto, si es que les puedo alzar, o si no, otra vez un material igual a este. Le voy a alzar, ¿verdad? Todas las células contienen dos juegos de cromosomas. Son cromosomas homólogos, ¿verdad? Juego dice porque son iguales. Y llevan los mismos genes, aunque cada uno puede llevar alternativas para ese gen alelo, ¿verdad? Tras la mitosis, la célula original se convierte en dos células hijas, idénticas entre sí, idénticas a la célula madre y con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Entonces, este también, ¿quién tiene sobre la célula acá? Dentro de lo que están participando. Ninguna. No, A ver, ¿cuántos están ustedes ahora? 5 por ahí nomás, ¿verdad? 5 nomás. Está 9. Lara, Leti, Ana, Aurora. 9 estamos, profe. ¿Será que? Aurora, Fiorella, María, Irma. Valeria. María Laura. Ya. Ninguna de ustedes tienen sobre la célula, ¿verdad? No, profe. No, profe. Bueno. Entonces, yo le voy a ir alzando los materiales. Yo preparé hasta acá nomás porque a mí me dijeron que era solo 40 minutos que disponíamos del tiempo. Y ahora ya es casi una hora, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? Profe, Sí. con respecto al trabajo, ¿la introducción tiene que ser aparte o todo junto, nomás ya con el desarrollo también? No, pueden hacer todo juntos. Con tal de que me hagan, ¿verdad? Con la introducción y continuado ya de lo que es el desarrollo y lo que es la conclusión, ¿verdad? Por eso yo Bueno, les di, por ejemplo, huesos largos, huesos cortos, huesos planos y más o menos les puse, ¿verdad? Que me van a definir, hablar de la
creo que eran las características, la función, la ubicación, la importancia. No sé qué más, creo que eran 4 o 5 indicadores. Sí, Y lo que no sé si a todos eso les llega. También no sé si quedó claro de que en la lista, lo que aparece como número 1 en la lista de asistencia, ese va a llevar el trabajo número 1. El que es 2 va a llevar el número 2, el que es 3 el número 3. Eso creo que quedó bien claro, ¿verdad? sí, eso sí, profe. Y bueno, entonces hasta acá nomás, y yo le voy a ir alzando durante la semana, y cualquier consulta me pueden escribir en mi WhatsApp sin problema. Si no les respondo enseguida, les respondo cuando apenas tenga tiempo, ¿verdad? Cualquier Profe, consulta, no tengan dudas. ¿Sí? profe, a mí me toca sobre el aparato locomotor y es los esqueletos, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que hablar de todo, o sea, tengo que nombrar el nombre de cada parte, porque para mí también que ahí están los huesos largos, el hueso corto y el Y hueso plano. están toditos ahí, pero podés nombrar nomás. Y la Con, otra que tiene el trabajo, va sobre el hueso largo, va a hablar solo del hueso largo. La ok, otra que o tiene el sea, trabajo, sí. Pero, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto de ese aparato locomotor? ¿Cuál es la función, verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que aprendiste con ello? ¿Cuál es tu visión después de esto? ¿Te ayudó en algo, por ejemplo, en la conclusión, verdad? ujú, Y ok, todo eso. Entonces, cada una va a tener una parte, y después de eso hacemos un consolidado. Entonces, yo creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes, porque al socializar esos materiales, entonces ya solamente podemos leer, ¿verdad? Porque es la parte teórica. Y después cuando nos vamos al laboratorio, entonces cuando ya aprendemos todo lo que es teórico, vamos a ir a ver, a hacer la parte práctica, ¿verdad? Todo lo que esté a nuestro alcance. Y ahí vamos a internalizar mejor, a entender mejor, y una vez que uno tenga los conceptos de cada uno de ellos, la función, ¿verdad? Las características, la importancia. Entonces, cuando vemos la parte práctica, ya va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el conocimiento de todo ello ya vamos a tener. Y bueno, entonces, hasta acá llegamos. No sé si todavía no sé dónde tengo que entrar para salir, así que si no tienen más ni una consulta, No, no, por profe, mi todo parte ya muy no, claro. profe. No, profe. la próxima ya voy a preparar como para quedarnos más tiempo, ¿verdad? Más tiempo. Pero vamos a quedarnos otra vez para el próximo martes a esta misma hora, ¿le parece? De repente, si no le queda bien, hay gente que si yo quiero un poquito más tarde, depende de todos ustedes para poder, para que más gente se puedan conectar, ¿verdad? Mm, ¿Les Pero casi parece? siempre somos los mismos nomás. Y bueno, Sí, entonces siempre quedamos somos otra los vez mismos. en el mismo horario. sí, profe, está Sí, muy bien. profe. Sí, profe, está bien para mí. Para las demás, no sé.
Y bueno, entonces quedamos hasta aquí. Y estamos en contacto. Yo creo que esta semana yo ya les voy a ir subiendo y así como les dije, cualquier duda me pueden llamar, me pueden preguntar sin problema. Yo estoy disponible. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. que tengan buenas Gracias, noches profe, y muchísimas gracias. cuídense mucho. ¿Sí? Igualmente, profe. Bueno. Igualmente, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.